Cuando los pro-globalización dejaron Davos, la guerra al efectivo pareció acelerarse casi de la noche a la mañana. El CEO de Deutsche Bank, John Krian, predijo que el efectivo habrá dejado de existir en 10 años. El mayor banco danés, el DNB, pidió el fin del efectivo. Bloomberg publicó un artículo titulado "Que llegue el futuro sin efectivo", un artículo de opinión del Financial Times titulado "Los beneficios de arrancar el efectivo" abogaba por la eliminación del dinero físico. El ex rector y ex estudiante de Harvard, Peter Sands, escribió un paper titulado "Para ponérselo más difícil a los malos, la hipótesis de eliminar los billetes de más alta denominación", en el que se centraba en guerras concretas: la guerra contra el crimen, las drogas y el terrorismo. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, eliminó el billete de 500 euros, un 30% de los euros físicos en circulación. Queremos hacer cambios, pero pueden estar seguros de que estamos decididos a que el señor Draghi nos sirva de ayuda a los criminales. El New York Times pidió el fin de los billetes de alta denominación. Una vez más, todo esto sucedió un mes después del fiestón de Davos, pues ellos y sus compañeros de los bancos son los criminales y parecen muy incómodos con el efectivo. Si de verdad les preocupa que cierren HSBC. Con el efectivo limitado, JPM estima que el Banco Central Europeo podría bajar los tipos de interés hasta un 4.5% negativo, lo que conduciría a la destrucción de la economía de mercado y promovería un empobrecimiento económico masivo. Eliminar el billete de $100 eliminaría el 78% de toda la divisa estadounidense en circulación. Hasbro anunció que el juego Monopoly sustituirá el efectivo por tarjetas de crédito especiales, con derechos especiales de giro, con las que los jugadores comprarían y venderían con dispositivos de mano. Más recientemente, el primer ministro de la India, Narendra Modi, retiró todos los billetes de alta denominación esencialmente de la noche a la mañana. Los resultados fueron los predecibles en una sociedad en la que el efectivo es el rey. El sistema dejó de funcionar casi de manera instantánea. La flota de camiones india, millones de camiones quedaron aparcados en las cunetas. Sin efectivo no hay gasolina. Los billetes de 500 euros fueron finalmente abolidos. Angela Merkel puso límites a las retiradas de efectivo en los bancos. Las hipótesis de pesadilla para una sociedad sin efectivo incluyen: 1. Tipos de interés negativos de cualquier magnitud. 2. Incautación de activos por sospecha criminal, aunque me estoy repitiendo. 3. Recapitalización interna de los bancos. 4. Ser expulsado o dejado al margen del sistema, por error o por otros motivos. 5. Naciones expulsadas del sistema SWIFT de verificación, que se lo pregunten a Putin. La ilegalización del oro, una vez más. Ataques informáticos. Podríamos llegar a ver un mercado negro basado en vales de descuento. Capítulo 15. Inversión espacial privada. Hoy en día, a medida que intentamos desentrañar las inexplicables conspiraciones de la geopolítica o los flujos de efectivo encubiertos y los agujeros negros del sistema financiero, todos los cabos terminan por llevarnos de vuelta a los secretos de lo que sucede a nuestro alrededor en el espacio. El enorme y caro Estado de Seguridad Nacional, que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial para ocultar esos secretos, está en el centro de la cuestión y surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos ha perdido 8.5 billones de dólares desde 1995? ¿Por qué Wall Street, el Banco de la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos han emprendido de forma cooperativa un fraude colateral y rescates por valor de 27 billones de dólares? El valor total de las hipotecas residenciales en Estados Unidos en ese momento era aproximadamente 8 billones de dólares. ¿Por qué casi todas las comunidades de Estados Unidos han sido asoladas por el tráfico de drogas y las bandas? ¿Por qué las agencias de inteligencia estadounidense y las sociedades secretas financian y gestionan redes de esclavos sexuales y pedofilia? ¿Por qué crean un sistema extensivo de dosieres personales que permiten el control encubierto de nuestros tribunales, sistemas bancarios y legisladores?
¿Y por qué no se ha despedido ni juzgado a nadie como consecuencia de décadas de una conducta tan indignante? En lugar de eso, las burocracias dedicadas a hacer cumplir la ley han despedido, acosado e incluso asesinado a quienes han intentado detener esos sucesos o han avisado de que estaban sucediendo. ¿Cómo pudo ser que asesinara con éxito al presidente de Estados Unidos a plena luz del día, mientras la mayor parte del país seguía haciendo ver que su asesinato y los asesinatos consiguientes no eran un golpe de Estado? Desde los acontecimientos del 11 de septiembre a los continuos tiroteos en colegios, ¿por qué se toleran las constantes operaciones de bandera falsa? Cuando investigadores serios siguen esas pistas, lo que nos encontramos es una seguridad nacional muy poderosa, obsesionada con el secretismo y el control centralizado. Esta solicita cantidades cada vez más elevadas para financiar proyectos, tecnología secreta y armas secretas para asegurar que la sociedad es cada vez más dependiente de ella en el plano financiero. Desde la Segunda Guerra Mundial, una de las mayores inversiones de los gobiernos del mundo desarrollado han sido mantener a los ciudadanos ajenos a todo lo relativo al espacio exterior y a lo que los humanos podrían estar haciendo en él. Al mismo tiempo, la cantidad de dinero que desaparece en sistemas ocultos de financiación y presupuestos en negro, presumiblemente relacionados con programas y armas espaciales, indica que en el espacio están pasando muchas cosas. Si este secretismo está relacionado con el control oculto de gobiernos soberanos, el sistema financiero o la población general sigue siendo un misterio. Aquellos de nosotros a quienes nos inspiró el apoyo del presidente Kennedy a la exploración espacial, creímos que nos dirigíamos con fuerza al espacio hace mucho tiempo. Después de la muerte de Kennedy, el presupuesto de la NASA llegó a ser de hasta 4.5% del presupuesto federal, ahora es del 0.5%. Nuestro presupuesto en el espacio se redujo después de la década de 1960 o sencillamente se ocultó. Asegurar que los esfuerzos espaciales de Estados Unidos en el espacio se mantuvieran en secreto para asegurar el dominio en solitario del país era uno de los objetivos del asesinato de Kennedy. La inversión en el espacio es un área del empeño humano que está siendo protegida ante las vicisitudes de las fortunas económicas. De hecho, existe un esfuerzo para promover la exploración espacial. Otro motivo para integrar el espacio exterior en nuestra idea del mundo es porque la parte de nuestra economía que se transporta, se almacena o se analiza digitalmente en la órbita terrestre es cada vez mayor. Nuestra dependencia de los satélites para aplicaciones comerciales, de inteligencia, de ejecución de las leyes y militares es creciente. Para abordar las necesidades de satélites y sistemas de satélites GPD, más países están desarrollando programas espaciales y lanzando opciones que requieren productos adicionales y servicios de defensa, aeroespaciales, satélites y empresas espaciales privadas. Lo que sigue es la creación de una infraestructura de seguridad nacional construida alrededor de un gran número de empresas e inversores privados con un gran número de mecanismos secretos de financiación gubernamental, secreta y privada. Este aparato secreto controla ahora la tecnología más poderosa del mundo que funciona por encima de la ley. Ha creado poderosos intereses para que el secretismo continúe. Algunos, tal vez todos, se han convertido en una civilización escindida. Está protegida por operaciones de contrainteligencia que identifican y acosan a candidatos, periodistas y académicos que intentan sacar a la luz los hechos. Está protegida por empresas de medios de comunicación que retransmiten una serie infinita de extrañas explicaciones para los acontecimientos y que cada vez más dependen de noticias fabricadas como si se trataran de reality show. Está protegida por medios de comunicación alternativos en Internet asolados por la desinformación, la pornografía del miedo y explicaciones aún más raras. El secretismo con respecto al espacio ha conducido a la necesidad de un control centralizado, y los satélites en órbita han sido instrumentales para implementar este control centralizado. Estas actividades han sido financiadas por dólares procedentes de los impuestos estadounidenses y los ahorros para la jubilación, así como mediante presupuestos en negro, rescates y crimen organizado.
El equipo que está en órbita es actualmente el responsable del flujo de información cada vez mayor, incluido GPS, comunicaciones, pagos y transacciones financieras, medios de comunicación, funciones militares y de inteligencia. Por eso la plataforma en órbita es como las rutas marítimas del siglo XXI. Antes del lanzamiento del Sputnik en 1957, la Armada de Estados Unidos controlaba las rutas marítimas globales como forma de mantener el dólar estadounidense como la reserva de moneda global. Esa fue la columna vertebral del sistema Bretton Woods. Después del Sputnik, la Armada estadounidense se expandió hasta incluir el equivalente al mar, que es el espacio exterior que nos rodea. Creo que este es un desarrollo que incluía armamento espacial secreto que ha sido básico a la hora de preservar el dólar como moneda de reserva. Sería probable que un armamento así fuera un factor decisivo en la evolución de monedas digitales globales al margen de que centros de poder supranacionales acaben ganando la lucha. Eso incluirá el uso de satélites para la vigilancia, la inteligencia, la ciberguerra, la gestión de drones y soldados y la emisión de programas relevantes para la guerra basada en revoluciones blandas. Esto también incluirá funciones más duras como las relativas a disparos de láser desde el espacio, rayos de energía concentrada, manipulación del clima u otros sucesos disfrazados de desastres naturales. El sistema de posicionamiento global GPS de Estados Unidos fue el primer sistema de navegación basado en el espacio que le proporcionaba información sobre ubicación y tiempo en cualquier condición climatológica y en cualquier lugar de la Tierra o cercano a ella. Era completamente operativo en 1995, el mismo año de la creación de la Organización Mundial del Comercio. El GPS, junto con una red de comunicación y satélites de observación de la Tierra, hizo posible el reequilibrio de la economía global. Este equilibrio plantea una pregunta: ¿reequilibró Estados Unidos la economía global sencillamente porque se lo permitió su infraestructura, incluida la infraestructura de satélites? ¿O reequilibraron la economía global para crear las capacidades humana, intelectual e industrial necesarias para invertir en la infraestructura y la exploración espacial necesarias para convertirse en una civilización multiplanetaria? ¿El objetivo era reequilibrar la economía global o era este equilibrio una estrategia para alcanzar un objetivo mucho mayor? Durante los últimos 50 años hemos lanzado satélites, cables, hemos construido torres de telecomunicaciones y distribuido teléfonos, televisores y ahora contadores de la luz inteligentes. Este sistema se está construyendo globalmente. Una estimación reciente predijo que todas las personas del planeta tendrían un teléfono inteligente en 2025, combinado con inteligencia artificial y tecnología de bases de datos basadas en la nube. Esta distribución está creando una infraestructura de vigilancia que puede monitorizar, exprimir financieramente y manipular mediante control mental de forma individual. Parece que cada vez se está añadiendo el arrastre y la programación subliminal para influir en los pensamientos y emociones. Todas las personas que llevan encima un dispositivo de vigilancia arrastre en forma de teléfono inteligente están actualizando dosieres personales con redes sociales. Se está creando un estado totalitario sin límites, de fascismo amable 3.0, basado en esta infraestructura. En otras cosas, el encuentro exitoso en 2012 entre SpaceX y la Estación Espacial Internacional con contrato de la NASA ha demostrado que la empresa privada puede llevar a cabo numerosas funciones en el espacio a un coste significativamente inferior, incluso antes de la integración total de las innovaciones tecnológicas en proceso. Ese fue el mismo año que un grupo de multimillonarios de Silicon Valley, junto con Ross Perot hijo y Richard Branson, anunciaron su inversión en Planetary Resources con un plan para hacer minas en los asteroides cercanos a la Tierra. De modo que ahora tenemos a los emprendedores de alta tecnología compitiendo en el terreno del espacio exterior. Jeff Bezos ha fundado Blue Origin, Elon Musk ha fundado SpaceX, Richard Branson ha fundado Virgin Galactic, los chicos de Google patrocinaron Planetary Resources.
Si dejamos de lado los aspectos menos habituales, una de las razones para invertir en plataformas suborbitales y en mayor actividad espacial es el paso a las plataformas digitales. Las redes integradas sin cables e internet incrementan la importancia de los sistemas de satélites. Esta infraestructura crecerá. China está construyendo su sistema de navegación mediante satélite Beidou, que ya tiene un año, como rival de GPS de Estados Unidos y el GLONASS de Rusia. Espera pasar de 16 a 30 satélites en 2020 y pasar de un sistema con cobertura en Asia-Pacífico a uno con alcance global, un sistema de satélites global en un componente esencial para mantener la moneda global. Pago financiero global, liquidación y moneda de reserva global. Es imposible exagerar la importancia de los teléfonos inteligentes a la hora de proporcionar vigilancia y gestión vertical, así como comunicación y transacciones ascendentes. Una de las razones por las que hay tanta prisa a la hora de añadir satélites a la órbita es para proporcionar acceso a todos los ciudadanos mediante los teléfonos inteligentes, al Internet de las cosas. Eso tendrá lugar sobre una base que reduce dramáticamente los costes de las transacciones a niveles asequibles por los mercados emergentes y de frontera. Efectivamente creará el equivalente a una nueva fiebre del oro, la capacidad de que todos, desde los políticos a las empresas de consumo, hagan ofertas a la población global de tú a tú. Las oportunidades financieras creadas por la plataforma orbital es uno de los motivos por los que otros países están haciendo movimientos agresivos para crear sus propios sistemas de navegación global en órbita. No quieren depender de Estados Unidos para los sistemas de navegación, liquidación y pago. Tampoco quieren que su población sea manipulada en su contra mediante revoluciones suaves. Esto significa tener cables oceánicos y sistemas de satélites independientes. Esto significa redundancia. ¿Por qué necesitan redundancia? Necesitan redundancia especialmente en los sistemas financieros porque no quieren que pueda chantajearlos cualquiera. Si vas a mantener las cosas limpias, necesitas redundancia y necesitas competencia entre sistemas redundantes. De otro modo, no es lo suficientemente fuerte, innovadora ni explícita. El futuro de cualquier sistema de moneda digital depende de un sistema redundante y experto en satélites en órbita. Esto hace que los temas sobre legalidad y gobierno relativos al espacio sean mucho más interesantes. Una vez esté construido este sistema global, será posible pasar a un sistema de moneda global digital. Por lo tanto, no resulta sorprendente que veamos prototipos como Bitcoin, que combina moneda digital con no estar atado a un depósito asegurado soberano, una bendición para los gobiernos del G7 si puede conseguirse. Si una persona cree que los bancos centrales y su moneda digital competirán con el Bitcoin, es que no tiene una perspectiva de conjunto. Esto no va a suceder jamás. El motivo por el que el oro fue ilegalizado en Estados Unidos en la década de 1930 fue para evitar que el oro compitiera con el dinero emitido por la Reserva Federal. ¿Por qué iba a creer nadie que la Reserva Federal va a permitir que una moneda digital compita con su mecanismo de transmisión de la riqueza a gran escala? Una moneda global, digital y fiduciaria que está libre del seguro de depósito soberano en el mecanismo de control definitivo, de modo que siempre que sea digital y controlada de forma central a la empresa mundial Sociedad Anónima, las élites mundiales y el Estado profundo les va a dar igual si el sistema de moneda se llama dólar, peso, franco, oro o plata. Parte cuarta, el nuevo modelo. Capítulo 16, el reajuste de poderes. Es evidente que la Unión Europea no puede sobrevivir en su formato actual. Es imposible desde el punto de vista económico, pero como ocurrió con la antigua Unión Soviética, en breve seremos testigos de un reajuste, es decir, de nuevas tendencias de unificación en Europa. Y si puede sobrevivir el núcleo de la Unión Europea con la alianza de Francia y Alemania, es bastante probable que la Europa continental pueda aspirar a su propio renacimiento, que si no es la Unión Europea en un nuevo formato, entonces será la reencarnación del imperio de Carlomagno. Este renacimiento puede adoptar varias formas. Una posibilidad es el eje París-Berlín,
otra es el eje Berlín-Washington. Este modelo es fruto del desarrollo regional del sistema de Westfalia y tiene unas características definitorias clave. Excluye, incluso genera un enfrentamiento con Rusia. Es una parte orgánica de la estructura del mundo occidental global y desempeña un papel en su enfrentamiento con el mundo no occidental global. Este enfrentamiento es a veces con Rusia, tosco y directo, y en ocasiones con China, adopta una estructura compleja y toma en consideración la interdependencia económica. El objetivo del nuevo orden es reforzar el viejo mundo occidental, o la Europa de la Unión Europea. Se basa en la unidad en varios frentes: militar y político, OTAN; económico, la futura Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión o alguna otra encarnación; en materia de cultura y civilización, protestantismo liberal; incluso en materia de identidad étnica, la mayoría relativa a la población de raza blanca en Estados Unidos tiene ascendencia alemana. Se mueve por hechos reales y por intereses, y este orden, como cualquier otro, es lo que realmente quieren las élites políticas y económicas de Europa, tras haber titubeado en los últimos años. El nuevo orden europeo viene definido por 4 grandes procesos internacionales y políticos. En primer lugar, Europa ya no quiere intentar incorporar a Rusia como socio menor, sino que trata de reavivar su papel histórico de país rival y amenaza. En segundo lugar, existe una profunda crisis en el proyecto de integración europea que requiere un firme liderazgo para superarla. En tercer lugar, el Reino Unido quiere salir de la Unión Europea, lo cual es una oportunidad para que la Unión revise sus obsoletos sistemas administrativos y reguladores. Y finalmente, Europa necesita encontrar su lugar en el nuevo sistema de relaciones en el seno del mundo occidental global. Este sistema se basa en nuevos acuerdos comerciales y económicos megarregionales que no rechazan la globalización, sino que la encauzan en beneficio de los líderes históricos del proceso. Se está recuperando una de esas asociaciones, el Acuerdo Transpacífico TPP por sus siglas en inglés. Está listo para seguir adelante sin Estados Unidos. Este tratado de libre comercio está tan ingeniosamente diseñado que incluso la falta de ratificación no lo detendría. Por ejemplo, podría ponerse en vigor mejorando el mecanismo de acuerdos bilaterales sobre comercio e inversión. Es inevitable que se produzcan profundos cambios. El nuevo orden de París-Berlín y Berlín-Washington podría ser una respuesta eficaz al inminente caos que amenaza a la Unión Europea. Se centraría en torno a una asociación estratégica y global de respeto mutuo entre los gigantes económicos occidentales, Estados Unidos y Alemania, o Alemania y Francia. La OTAN se convertirá en la base militar y política de la unidad contra Rusia. El nuevo sistema pondrá fin a los intentos de crear una identidad europea en materia de seguridad y defensa. Esta identidad ya se forjó durante los drásticos acontecimientos en Europa Oriental tras el golpe de Estado en Ucrania. Sin embargo, en lugar de una amorfa política común de seguridad europea, la OTAN proporcionará una base institucional sólida para esta identidad. Estados Unidos seguirá desempeñando el papel bien definido de líder militar y político de Occidente. El Brexit también alterará radicalmente la Unión Europea y Europa en su conjunto, dado que le seguirán 2 procesos globales. Para sobrevivir, la Unión Europea hará todo lo que esté a su alcance para consolidar su unidad económica. Por otra parte, es muy probable que se suspenda la integración de los sistemas políticos y de seguridad. La OTAN asumirá la responsabilidad de ocuparse de la seguridad exterior de la Unión Europea. Se ha perdido la esperanza de contar con estructuras europeas de defensa. Estados Unidos y el lobby proestadounidense en la Unión Europea han restablecido el control total de la situación a raíz de los drásticos acontecimientos de los últimos años en Europa Oriental. Superado el escollo que supone Gran Bretaña, la teoría es que a Alemania le costará menos persuadir a Francia y a algunos opositores dentro de Alemania de que solo la liberación encubierta y la reducción de las obligaciones sociales pueden salvar la economía europea.
Las élites de Berlín parecen admitir que hay que dar un giro radical a la economía y aceptan la idea de que tras haber liderado Europa con éxito durante la eurocrisis, Alemania debe salvaguardarla estratégicamente y llevarla a un nuevo grado de desarrollo, por supuesto por la vía pacífica. Se ha hablado mucho de la amenaza que supone la peligrosa influencia creciente de Alemania tras la eurocrisis y el futuro Brexit, pero un pacto estratégico más firme entre Berlín y Estados Unidos podría ser la solución al problema. Alemania, sólidamente integrada en la Asociación Transatlántica, no alertará a otras naciones sobre la posibilidad de un Reich 2.0. El nuevo orden internacional Berlín-Washington, de permitirse su consolidación, sería una combinación de un mercado sumamente abierto, siempre ventajoso para las potencias económicas y de naciones soberanas que reclaman parte de su autoridad política, lo que permitirá a los miembros fuertes abordar las cuestiones de seguridad sin tener en cuenta los más débiles. La necesidad de luchar contra el terrorismo también alentará a las naciones soberanas a reclamar una cierta autoridad. Las atrocidades cometidas en París, Bruselas y Niza son la prueba de que el terrorismo amenaza con engullir a Europa. En consecuencia, Europa dejará de dedicar esfuerzos a instaurar servicios de inteligencia europeos únicos y presionará para tener un mayor control sobre las fronteras nacionales lo antes posible. Es evidente que la policía y los servicios de inteligencia de algunos países serán más efectivos que otros en la lucha contra el terrorismo y por ello será crucial restablecer la seguridad en las fronteras. Las élites europeas tendrán que encontrar una forma de combinar un mercado abierto y una seguridad más estricta. En consecuencia, Bruselas cree que para sobrevivir Europa tendría que mantener una unión económica a la vez que reserva su unión política a un grupo limitado de temas, aquellos que no socaven la alianza transatlántica que junto con su encarnación institucional en la OTAN se convertirá en el factor clave y determinante de la supervivencia de la civilización occidental y en la principal herramienta en su lucha por el liderazgo global. Con la llegada del nuevo orden es improbable que la Unión Europea se convierta en un socio ruso más dócil y comprometido. Muchos observadores han expresado su preocupación de que incluso podría volverse más agresiva y pasar del enfrentamiento político a la provocación militar. Se podrán entablar conversaciones sobre cuestiones particulares con las naciones europeas más sensatas, pero sin incumplir las duras normas del sistema Berlín-Washington que se está forjando en Europa. Sin embargo, la Unión Europea nunca reconocerá Crimea como parte de Rusia ni levantará sus brutales sanciones contra la península. A su vez, Rusia tendrá que prestar más atención al desarrollo de sus territorios más allá de los Urales y potenciar sus vínculos con economías asiáticas. Para ello podría involucrar a empresas europeas si son lo suficientemente flexibles para soportar la presión de las sanciones. Ayudaría a que Rusia, China, Kazajistán y otros socios regionales avanzaran en la construcción de un sistema eurasiático de transporte y logística, lo cual siguiera un área común de desarrollo. Rusia no formará parte del nuevo orden europeo, lo cual podría volverlo relativamente inestable y efímero. Eso es lo que le sucedió a otro orden, el modelo Versalles-Washington, que básicamente dejó de lado a Rusia. Por el contrario, los órdenes internacionales que consideraron Rusia como una parte importante, Viena y Yalta-Potsdam, prosperaron y garantizaron la paz en Europa. Aún así, Rusia y el orden Berlín-Washington serán factores externos que se necesitarán entre sí. El futuro de Rusia reside en los amplios formatos democráticos de la cooperación internacional. Estos formatos deben desarrollarse en Eurasia en el marco de una extensa colaboración eurasiática. Solo si forma parte de esta comunidad, Rusia tendrá suficiente capacidad para lidiar con el nuevo orden de Berlín-Washington. Ahora bien, las alianzas Berlín-Washington y París-Berlín son justo lo que Londres no quiere, y aquí entra en escena Macron, el nuevo presidente francés, un hombre que se revelará como representante de los intereses del Imperio británico. Macron y la reencarnación de Napoleón III.
Una Europa fuerte, boyante en el plano económico y político, supondría un problema considerable para Gran Bretaña, ya que ese país necesita mercados, aquellos que han perdido con el Brexit. Por ese motivo, el proyecto favorito de Gran Bretaña, la creación de un califato al amparo del Imperio Británico, es una cuestión de suma importancia. Veremos esto más adelante, y esto significa que hay que retomar la política de mediados del siglo XIX, cuando Napoleón III, un secuaz de los Rothschilds, creó un prototipo centenario de la guerra franco-prusiana, en la que Francia perdió repetidamente y solo gracias al apoyo de Gran Bretaña garantizó su seguridad y su estabilidad política. Es decir, Napoleón III creó un sistema de dominación británica sobre Francia. No es ningún secreto que Macron es un producto de los Rothschild, pero su aparición en la escena política de Francia indica que las élites mundiales ya están pensando en las consecuencias del colapso de la Unión Europea. Y por ese motivo los resultados de las elecciones francesas estaban predeterminados mucho antes de la votación definitiva. Nunca se dudó de la victoria de Macron, como nunca dudaron de la victoria de Trump, quienes entienden los entresijos de la política en profundidad. Así pues, no debe subestimarse el papel de los Rothschild a la hora de promover la candidatura de Macron. Los Rothschild. La aparición de los bancos de los Rothschild y otros bancos londinenses de nombres judíos a finales del siglo XVIII y principios del XIX, y la colonización de Estados Unidos por los Rothschild y más tarde por los Warburg con sus bancos corresponsables, era en gran medida un reflejo de la influencia política y de otra índole que Londres tenía en Alemania, sobre todo a través de la casa de Hannover-Webb y sus aliados de Hesse, puesto que las grandes y pequeñas baronías tenían la costumbre de usar a sumisos judíos de casa, judíos de la corte, Hofding, como banqueros privados siempre vulnerables desde el punto de vista político. Aquellos Hofding más capaces o más feroces, tarde o temprano pasaron a formar parte de la City de Londres. Nunca se convirtieron en el poder independiente con el que soñaban los admiradores antisemitas de los Cecil, los Russell y compañía. Un banquero judío sobreviviría en la Inglaterra antisemita en la medida en que llegara a ser tremendamente útil para la monarquía británica y para los Cecil, los Russell, etc. Nathan Rothschild se convirtió en alguien tremendamente útil para los intereses de la monarquía británica, tremendamente útil para Wellington y muy pero que muy útil para Lord John Russell, con el creciente poder del barón James Rothschild en Francia en la era posterior a Napoleón Bonaparte, con una sucursal en Frankfurt y en Nápoles, y el delicioso saqueo y ruina de la peseta española. Los Rothschild lograron un gran poder financiero y político y pasaron a ocupar un lugar destacado en los círculos de las entidades financieras de Londres, aliados contra la raza humana con la clase parasitaria de terratenientes aristocráticos de Gran Bretaña. Cecil Rhodes era el protegido de los Rothschild, empleado de los Rothschild. Lord Miller, ayudado por un Rothschild con un título nobiliario. Lord Rosebery lideró una drástica reorganización de la política británica y de los servicios de inteligencia británicos a principios de este siglo. Todos los Rothschild, junto con la monarquía británica y los Cecil, Churchill, Russell, etc., se unieron con el objetivo común de subvertir y conquistar Estados Unidos como fuere, para acabar de una vez por todas con el republicanismo dirigista que hacía a Estados Unidos una gran nación. Para las actuales élites británicas, Donald Trump y otros populistas de derechas son la reencarnación del antiguo republicanismo que antepone los intereses nacionales de un Estado-nación a los intereses del imperio.